Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Dice el versículo 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso que, falso profeta judío, llamado como Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este llamaba a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Qué deseaba oír? La palabra de Dios. Verso 8, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traducía su nombre, procurando apartar de la fe, ¿a quién? Entonces dice la palabra, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, ¿hijo de quién? ¿Hijo de quién? Del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él, ¿qué? ¿Y qué más cayó? Y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos creen que todavía sigue habiendo poder y autoridad de parte de Dios? ¿Cuántos? Así que Mateo 28, el Señor nos dio toda potestad y toda autoridad. ¿Cuántos lo creen? Para echar fuera demonios, aullar serpientes, para orar por los enfermos y sanarán. Qué interesante que este procurador quería escuchar la palabra del Señor. Y lo más curioso entonces es que mandó a llamar a Bernabé y a Saulo para que les predicara la palabra. Lo más interesante es que en ese lugar había un brujo. ¿Qué había? Un brujo. Dice que era un falso profeta. Si usted mira el versículo 6, dice: habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío. ¿Falso qué? Pero especifica que era ¿qué? Judío. A lo que quiero entender esto es que era del pueblo de ¿quién? De Dios. ¿Sabía usted que muchas veces en el pueblo de Dios usted va a encontrar los que aparentemente dicen ser cristianos, pero son falsos profetas? Que muchas veces en vez de ayudarte para edificarte espiritualmente, se van a convertir en un tropiezo en tu vida. ¿Cómo podemos identificarlo? Es muy simple. Cuando este hombre quiso escuchar la palabra de Dios, vino este mago que ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Porque hay gente que quiere ser igual o mejor que Jesús. ¿Se ha visto o no? Y lo interesante de ello es que este sinvergüenza Bar Jesús se quiso interponer entre lo que Bernabé y Pablo querían entregarle conforme a la palabra de aquel procurador. Ahora, lo interesante es que yo me preguntaba, este hombre ¿cuánto tiempo llevaba predicando en ese lugar, haciéndose pasar por el pueblo de Dios de que era un profeta? Pero a la verdad la Biblia reitera que lo que era un mago, ¿qué? Falso. Quiero decirle con esto que tenemos que tener mucho cuidado a quién escuchamos, porque hay personas que se van a levantar para dañarnos la fe, para impedirnos que la palabra de Dios venga a nuestra vida. Cuando se levantan aquellos que te dicen: no vaya tanto a la iglesia, que eso cansa, con el domingo es suficiente. Cuando le dicen: ¿para qué ora tanto? Si Dios ya conoce su necesidad, ¿para qué ora tanto? Tenga cuidado con esos Bar Jesús que se levantan en su vida y le quieren dañar la fe. Aquellos que le dicen: no, Dios no va a hacer nada en su vida, Él no la escucha, Él no lo escucha. Tenga cuidado con esos Bar Jesús.
Tenga cuidado con eso para Jesús, que se hacen a su lado en la iglesia y no lo dejan escuchar la palabra. Y le codean, y le hablan, y le molestan, y están impidiendo que la palabra de Dios llegue a su vida. Tenga cuidado el que llega a la iglesia, en vez de escuchar la palabra, a querer buscar el chisme con usted en pleno culto. Dan gloria a Dios. ¿Los hay o no los hay? ¿Hay Bar Jesuses en la iglesia o no? Que en vez de estar escuchando la palabra, se ponen a mirar otras cosas en el celular. No dan gloria a Dios. Es interesante que cuando tú te dispones a querer recibir la palabra de Dios de corazón como este hombre, siempre se va a levantar el enemigo para hacerte tropiezo. Hablaba con alguien y le decía, siempre que fulanito se quiere levantar, siempre que si quiere tener esa decisión de entregarse, de hacer las cosas bien, el enemigo se le levanta y siempre pone a alguien como un tropiezo y el ministerio lo tiene estancado. Es curioso que cuando tú decides decir, ahora sí me voy a levantar y voy a escuchar la palabra y le voy a creer a Dios, se le va a levantar el enemigo con tal de que usted no escuche la voz de Dios. Se podrá levantar tu esposo o tu esposa o tus hijos o tu vecina, y el día que tú dijiste, ahora sí salí del culto espiritual, estoy llena de Dios, y te vas para tu casa, ese día es donde la vecina te va a poner más problemas. Así que qué interesante que cuando este hombre decidió decir, voy a escuchar la palabra, y mandó a llamar unos varones de Dios, a Bernabé, hermano, y a Pablo. Sucede, mi hermano, y resulta que este mago, hermano, mentiroso, este brujo, se le interpuso, mi hermano, entre ellos para que no recibieran la palabra. ¿Cuántos Bar Jesús se han interpuesto en tu vida? El problema, el cansancio, la enfermedad, la indisposición, el mal testimonio de otros que no te deja progresar, y por eso dices, no, mejor no vuelvo a la iglesia, mejor no busco de Dios. ¿Cuánto Bar Jesús te ha levantado en tu vida, hermano? La escasez, la dificultad, los problemas familiares, los problemas con los hijos, los problemas con tus debilidades, con tus malos pensamientos, con tu, hermano, escúchame, con las debilidades y la tentación que te agobia, que te asedia, aquella pereza que ya no te deja leer la Biblia, aquella pereza que ya no te deja orar, hermano. ¿Cuánto Bar Jesús se está levantando en tu vida para que tú no escuches la voz de Dios? Te dan gloria a Dios. Díganle que tiene a su lado, reciban el nombre de Jesús. Así que Bar Jesús se creía muy espiritual y se creía de un profeta, mi hermano, de los mejores en el pueblo. Pero realmente lo que estaba haciendo era convirtiéndose en un tropiezo. Hay cristianos, hermanos, que hay que tener es miedo. Le decía a un hermano, yo le tengo miedo a las personas que todos los días hablan de parte de Dios. Y yo le decía, hermano, pero todos los días escuchan a Dios. Y uno que mantiene metido con la palabra orando, hermano, de vez en cuando escucha a Dios. A lo que voy con esto es que ten cuidado con aquellos que dicen, hermanos, siempre tener la razón y creerse de parte de Dios espiritualmente los mejores, cuando a la realidad, mi hermano, resultan siendo un tropiezo en tu vida. Resultan siendo un tropiezo para, hermano, para tus hijos, para tu familia. Cuando dan gloria a Dios. Y el que tiene a su lado ahí, si no dice amén. Cuando dan gloria a Dios. Estos días estaba hablando con una persona de la palabra. Me decía, yo quiero levantarme, quiero escuchar otra vez la voz de Dios, quiero enamorarme de Dios otra vez. Estaba apartado. Y qué interesante que cuando yo iba a empezar a darle la palabra, a entrar en detalle con él, a decirle, mira al Señor, y empezar, hermano, un lenguaje espiritual con él, porque tenía el deseo. Instantáneamente llegó alguien a interrumpir. Y las palabras fueron, ¿para qué?
si usted tampoco le fue bien en la iglesia? Entonces, ¿por qué se apartó? ¿Por qué se descarrió? Y yo, mi hermano, era ahí escuchando cuando iba a empezar, empezó, hermano, a hablar, y me acordé de esta historia. Y lo primero que yo dije: hijo del diablo, cállese en el nombre de Jesús. Y entonces el Señor me miró así y me dijo: ¿usted por qué me dice así? Yo: porque el único que resiste la palabra de Dios es el diablo y los hijos del diablo. Qué interesante, mi hermano, que Pablo se dirige a este hombre y le dice a este hombre: hijo del diablo. ¿Sabía usted que en la iglesia también se camuflan hijos del diablo? ¿Ha visto o no? Que vienen y se robaron la hermana de la alabanza, la embarazaron y la dejan tirada. Dan gloria a Dios. Esos hijos del diablo que no llegan, hermano, sino a buscar para hacer daño. ¿Los ha visto o no? Que en vez de edificar, dañan, destruyen, dividen. Dan gloria a Dios. Este hombre, mi hermano, se volvió un tropiezo. Yo me imagino a Pablo y a Bernabé enseñándole la palabra y este viniendo a meter cizaña. Eso no es así. Yo tengo la verdad, yo soy un profeta. Y me ha tocado a mí, hermano, en la iglesia llegar y decirme: pastor, Dios me envió a este lugar porque Dios me dijo que yo voy a hacer una columna en esta iglesia y yo voy a levantar esta iglesia. Y yo me quedo mirando y yo: interesante, pastor, así que aquí estoy, vamos a trabajar. Y yo le digo: venga, vamos, hagamos algo primero, esperemos. Es que el Dios suyo, el mío, me imagino, o sea que si Dios le ha hablado a usted, también me puede hablar a mí. Yo voy a esperar a que Dios me confirme que es así. Y que Dios me hable también a mí, que la envió a usted para eso y que le envió a usted para eso. Y si es así, trabajaremos. Ten cuidado con aquellos, mi hermano, que siempre, mi hermano, escúchame bien, van a creer ser más espirituales que tú. Ten cuidado con esos. Que se creen tan íntegros, hermano, que Jesús quedó en pañales. Y qué curioso que se hacía llamar como Bar Jesús. Llegaron a escuchar alguna vez, aún todavía, pero a un hombre llamado el Jesús. Y qué interesante que conocí personas que estuvieron con nosotros en la iglesia con la verdad. Y al tiempo lo vimos, no estaban, y cuando lo volvimos a encontrar: no, es que estoy yendo a cierta iglesia. ¿Y cómo es esa iglesia? Creciendo en desgracia. ¿Y cómo así que ese es Jesús en la tierra? Y yo escuchaba así y decía: wow. Le decía: ¿tú dónde estás? Me dice: sí. Y Él es Jesús en la tierra y hay que adorarlo como es. Y yo decía: wow. Alguna vez, no sé si llegó a escuchar de Él. Y qué interesante que yo escuchaba a esta persona cuando me decía que hasta ahí iba, mi hermano, y cuando Él llegaba todo el mundo se postraba, mi hermano, y yo decía: wow, es interesante que se van a levantar personas creyendo que son el Señor o creyendo que son mejor que el Señor, y en vez de ser, hermano, una bendición, se van a convertir en un tropiezo. Anoche hablaba con unos hermanos de la iglesia y les decía: de todo en la vida se aprende. Ten cuidado con el que metes a tu casa, porque entró una persona exageradamente espiritual y esa persona lo que hizo fue, hermano, dividirlos, separarlos a los dos y quedarse con el marido. Ten cuidado con quien llega hablando de Dios a tu vida. Por eso le digo a la iglesia: ¿por qué mejor no escudriñar la palabra y dejar de creer todo lo que te dicen? Porque si Dios le habla a los demás, ¿por qué no te puede hablar a ti a través de la palabra? ¿Sabes cuál es el problema? La pereza nos invade. Ya no queremos leer la Biblia. Dan gloria a Dios. Y cuando este hombre se dispuso a querer conocer a Jesús, este se interpuso y lo primero que hizo Pablo fue: venga para acá.
Todos tus engaños, toda tu maldad te convierten en un hijo del diablo. Y primera de Juan capítulo 3, mi hermano, versículo 8 dice que el que practica es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y me habla en este capítulo de que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Dígale que tiene a su lado: ¿usted es hijo de quién? Porque es solo aquel que interpone a que alguien reciba la palabra de Dios, a que alguien se levante, mi hermano, a que alguien, hermano, en medio de la iglesia, porque los hay que en vez de ayudarte a levantarte, te aplastan. El que hace eso no es un hijo de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y el que tiene a su lado: ¿qué pasó? Qué interesante que Pablo se levanta, lo reprende, y es muy curioso que yo me imagino, mi hermano, que todo el pueblo vio lo que sucedió con Bar Jesús. ¿Qué sucedió con Bar Jesús? Que Pablo viene y le dice: por cuanto lo que estás haciendo quedarás ciego. Ahora, lo interesante del capítulo 11, usted nota algo que dice que no solo quedó en oscuridad, sino que también quedó en ¿qué? En tinieblas. ¿En qué quedó? En tinieblas. ¿Cuántos hay en la iglesia que mantienen en tinieblas? Vienen pero siguen en tinieblas. Siguen, hermano, dándole placer al mundo, obedeciendo al príncipe de las tinieblas. Siguen ahí, mi hermano, pero están en la iglesia. Y el que tiene a su lado: deje calentar los huevos. ¿Sabe qué hacemos en la iglesia? Es como las gallinas. Nos sentamos y nos sentamos y nos sentamos a calentar la silla, pero no marcamos la diferencia. Salimos y seguimos siendo los mismos. Me preocupa ver un padre que sea creyente y le prohíba a un hijo ir a la iglesia, castigarlo con la iglesia. Eso a mí me parece absurdo. Que si va perdiendo el año, entonces no va a ir a la iglesia. Y son cosas que uno piensa: ¿hasta dónde es el enemigo que está operando, mi hermano, en los corazones? Interesante, mi hermano, que Pablo, hermano, cuando lo reprende, mi hermano, cae una maldición en él. Y dice que él comienza a andar ciego, hermano, en oscuridad y en tinieblas, hermano. Escúcheme bien, porque aquel que no quiere ver la luz, aquel que no quiere recibir la luz, hermano, está en tinieblas, hermano. ¿Cuántas veces la palabra de Dios se te quiere enseñar, pero tú no la quieres recibir porque te place andar en oscuridad? Si no quieres estar en la luz, estás andando en tinieblas. Y este hombre comenzó a buscar entre todos los que habían quien le diera la mano para que lo llevara, mi hermano, para que lo condujera por el camino. Lo que quiero decir es que cuando tú te levantas en contra, te conviertes en un hijo del diablo, un hijo de oscuridad. Y cuando te levantas en contra, las consecuencias llegarán. Y cuando las consecuencias llegan, escúchame bien, todos aquellos que aparentemente creían en ti van a ver que simplemente eras un mentiroso, que eras un falso, que no eras un verdadero cristiano. ¿Cuántos verdaderos cristianos hay aquí? ¿Cuántos? De verdad. Entonces pregúntele al que tiene a su lado: ¿usted sí anda en la luz? Porque de ello depende o no. Puede que hoy ese está aquí, pero posiblemente ayer quién sabe dónde estabas. Puede que el domingo llegaste al culto, pero quién sabe el sábado dónde estabas. Y entonces, claro, el domingo llegaste bien vestido o llegaste con tremenda falda, bien entaconada, pero posiblemente el sábado, hermano, el día anterior, estabas por allá, hermano, en una furrusca.
Pero llegaste el domingo bien pinchado, pensando y mostrando que eres de luz. Recuerdo la historia de una familia que me contó que cierto joven se fue a visitar la familia. Estaban en tremenda fiesta. Y es un joven que admiro porque tiene Biblia, lee mucho la palabra. Y recuerdo que en esa fiesta le dijeron, tómese una. Y me cuentan que él se aguantó hasta las 11. Desde las 7 que empezó la fiesta hasta las 11, él fue espiritual. Dijo, no. Pero tómese una que no hace daño. No. A las 11 mi hermano se tomó una. Y después de que se tomó una, se tomó otra. Y después de que se tomó otra, se tomó otras cuantas. Terminó borracho. ¿Sabe qué es lo más curioso? Que en medio de tremenda borrachera evangelizaba a todos. Se puso a predicar todo prendo a todos. A todos comenzó a predicarles todo borracho. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Con qué testimonio lo estaba haciendo? ¿Con qué testimonio le dices a tu hijo, no digas mentiras, cuando hermano trajo la de vuelta de más y no la devolviste? ¿Con qué cara le dices eso? ¿Con qué cara le dices no digas mentiras a tu hijo si llegó el de los chorizos y tú le dices no, dígale que no estoy? ¿Con qué cara le dices? ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Quiere decir, mi hermano, que nosotros tenemos que ser hijos de luz, dar testimonio, porque si no nos estamos convirtiendo en un tropiezo para que otros reciban el evangelio. Lastimosamente hoy, por tanta, hermano, tanta cantidad de pastores, ministros, hermanos que dan tan mal testimonio, la gente ya no quiere venir a Jesús, ya no quiere recibir el evangelio. ¿Cuántos de tus familiares no quieren venir porque tú no eres testimonio? ¿Qué pasó? Diga amén. ¿O aquí no pasa eso? ¿O aquí no? Somos no espirituales. Vamos derecho para el cielo, ¿qué? Muy interesante, mi hermano. Fui a orar por una persona que tiene cáncer terminal. Y una joven, tiene 23 años, tiene. Fui a orar por ella, me sentí a escucharla y me decía, yo necesito acercarme a Dios. Me decía, yo tengo miedo a morir, pero aparte de ello, yo necesito acercarme a Dios. Y yo no encuentro cómo, nunca he tenido quién. Y yo le dije, pero nunca alguien te ha hablado. Yo, sí, hay gente que es cristiana en mi familia, Julanito, y conocido pastores, pero han dado tan mal testimonio que yo no busco escucharlos. Y me decía, y tan terrible es que yo no encuentro cómo acercarme a Dios. Y yo miraba cómo el mal testimonio que su familia le ha dado, que posiblemente ha escuchado de otros hermanos, que ha visto de otros, no le han permitido que ella pueda acercarse a Dios de una manera, hermano, diferente. ¿Cuántas veces, hermanos, nos convertimos en un Bar Jesús haciéndonos tropiezos para otros? Con el chisme, con la mentira. A ver, las chismosas digan amén. No tan espirituales todas. Que en vez de edificar le echamos más leña al fuego. Y comenzamos, hermano, a hablar. Y la hermana mal, y comenzamos a meterle más fuego. Y comenzamos con el más chisme y más chisme, mi hermano. Dígale que tiene a su lado, reprenda esa lengua en el nombre de Jesús. Dígale, lo bautizamos con la boca abierta, dígale. Dan gloria a Dios. Yo te pregunto, ¿cuál es tu papel? Escúchame, ¿cuál es tu papel en medio de la iglesia? ¿Qué papel estás cumpliendo? ¿Estás siendo una persona, un hijo de luz? Le decía a alguien, cuestionan al uno porque cayó con el otro, con la otra, y cuestionan y juzgan. Y yo le decía, pero resulta que uno de ellos está buscando de Dios, pero el otro está descarriado. Pero ¿por qué escuchamos más al descarriado que al que busca de Dios? ¿Por qué somos tan buenos para escuchar a un Bar Jesús
y nos cuesta recibir la palabra de Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto recibir la palabra de Dios en la iglesia, pero afuera le creemos a cualquier brujo, a cualquier mentiroso y le creemos? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Así que quedó testimonio con este hombre. Escúcheme bien. El verso 11 dice: entonces el procónsul dice, viendo lo que había sucedido, cayó maravillado. Dice la palabra, creyó maravillado de la doctrina, el versículo 12, del Señor. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó con este hombre? Por muchos años había sido engañado por un supuesto profeta que era mentiroso. Pero cuando vino, escúcheme bien, el verdadero evangelio, el verdadero testimonio, porque cuando tú eres de testimonio, el poder de Dios te acompaña. Pero cuando eres de falso testimonio, la gracia de Dios no está contigo. Y yo siempre he dicho, ¿quieres conocer a un varón de Dios? Véalo echar demonios fuera. Y me ha tocado ver en la iglesia, pastor, le presento a la profeta no sé qué, no sé cuánta, apóstol de no sé qué, yo le qué. Y eso me mencionan un poco en ministerios que todavía no los conozco en la Biblia. Y hermano, yo me quedo como que, interesante. Pero hermano, en pleno culto se endemoniaron un poco, mi hermano. ¿Y sabe qué hizo la profeta? Salió corriendo escondida porque se imaginó que la iba a llamar y se metió toda la liberación en el baño. ¿Dónde está tu testimonio? ¿Dónde está la gracia que está contigo? Si ves por qué muchas veces no podemos ganar ni siquiera a nuestro familiar o al vecino o al amigo, por nuestro testimonio, porque decimos ser hijos de luz, pero andamos en tinieblas. Póngase en pie, por favor.